Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. En el video de hoy te tengo desempaque y tutorial de mi nueva prensa térmica de la marca BYD Life. Si estás pensando en comenzar tu negocio de personalizados y te gustaría adquirir una prensa térmica, este video es para ti. La voy a desempacar para que veas su diseño y luego voy a estar prensando varios artículos para que veas su funcionamiento. Y ya no se diga más, la voy a desempacar. Esta prensa es perfecta para prensar diseños de vinil o iron-on, sublimación, serigrafía o DTF. Y en una gran variedad de artículos como playeras, bolsos, adornos navideños, madera, aluminio, cerámica y muchos más artículos planos. El área de trabajo de esta prensa térmica BYD Life es de 9 por 12 pulgadas. Tiene su perilla para fácilmente ajustar la presión. Pantalla de buen tamaño para ajustar la temperatura y tiempo, que es muy fácil de utilizar. Más adelante te voy a mostrar a cómo ajustar la temperatura y tiempo dependiendo del artículo que se va a prensar. Y voy a conectar la máquina. Está muy bonito el diseño de esta prensa y está bien pesada, por lo que no se mueve a la hora de utilizarla. Se queda bien fija en el escritorio o área de trabajo. Esta es la almohadilla que trae, es gruesa y muy resistente. Y este es un ejemplo del área de trabajo que puedes prensar con esta prensa. Este es un sublimado en 9 por 12. Acá con esta perilla puedes regular la presión de la prensa. Eso lo vas a regular dependiendo del artículo que vas a prensar. Y ahora voy a pasar a mostrarte a cómo regular la temperatura y tiempo. Presiona Set para regular la temperatura. Luego, utilizando la flecha de abajo o de arriba, regulas la temperatura dependiendo al artículo que vayas a prensar. Después presiona Set otra vez para regular el tiempo. Ya que has terminado, vuelves a presionar Set y la máquina ya va a comenzar a precalentar. Yo voy a prensar primero unos círculos de madera que me mandó BYD Life y los voy a prensar a 356 grados Fahrenheit por 120 segundos. Y esta es la perilla para regular la presión. Te recomiendo que regules la presión antes de encender la máquina. Voy a prensar 4 artículos para mostrarte su funcionamiento. Los dos primeros diseños que voy a prensar son de sublimación y los voy a prensar en un adorno de pared redondo en madera prensada y el otro en una paleta de pickleball en madera. Después voy a prensar un diseño en vinil textil con brillo en un bolso Tote. Y por último voy a prensar un diseño en DTF en una playera de algodón oscuro. Si te gustaría saber más sobre cómo obtener estas impresiones en DTF, sublimación y diseños en iron-on, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Voy a comenzar con el primer prensado. Voy a prensar este diseño en el adorno de pared en madera prensada. Voy a recortar alrededor del diseño. Luego lo voy a colocar en la madera y lo voy a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Esto para que no se mueva el diseño. Si te gustaría aprender a hacer estas impresiones para sublimación, te invito a que veas mi tutorial en mi canal.
Ahora coloquemos un pedazo de papel de empaque o papel de carnicero encima de la almohadilla para protegerla. Luego coloquemos la madera prensada con el diseño y coloquemos otra hoja de papel de carnicero encima del diseño. También podrías utilizar una hoja de teflón si lo deseas. Luego vamos a prensar a 356 grados Fahrenheit por 120 segundos. Y ya está. Ahora vamos a revelar el diseño. Vamos a ver cómo quedó. Ha quedado muy bonito, los colores muy vívidos y brillantes. Me encanta cómo se ve este adorno de pared. Acá le vamos a colocar un lacito y ya lo podemos colgar en la pared. Está muy bonito. El primer prensado con la nueva prensa térmica de PYD Life quedó perfecto. Ahora voy a prensar este diseño en esta paleta de Pickleball. Vamos a colocar el diseño tal como hicimos con el primero y lo vamos a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Luego lo vamos a prensar a la misma temperatura, 356 grados Fahrenheit por 120 segundos. No le regulé la presión antes de encender la máquina, por lo que voy a regularle la presión ahorita. Y acá lo tenemos ya. Ahora voy a revelar el diseño. Y así queda el diseño sublimado en madera sin pintar. Queda muy bonito. Como puedes ver, los prensados en artículos duros quedan muy bien utilizando esta nueva prensa térmica de PYD Life. Ahora voy a proceder a hacer los prensados en artículos de tela. Voy a prensar este diseño en Iron On con brillo en un bolso de tela Todd. Y siempre voy a colocar una hoja de papel de carnicero encima y luego voy a prensar a 330 grados Fahrenheit por 30 segundos. En la cámara no se ven los números de la pantalla de la prensa térmica, pero sí la máquina está trabajando, está encendida. Y acá tenemos ya el tercer prensado. Lo dejo enfriar un poco antes de remover la película transparente. Como ves, ha quedado muy lindo. Y este ha sido un prensado en impresión DTF. Estos son unos bolsos para Easter que he estado personalizando. Enseguida te voy a mostrar a cómo hacer el prensado en DTF. Si te gustaría saber cómo adquirir estas impresiones en DTF para todo color y tipo de playeras, te invito a que veas mi tutorial anterior. Ahí te muestro a cómo adquirir estas impresiones y sin necesidad de tener impresora. Bueno, voy a colocar el diseño en la playera y lo voy a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Y lo voy a prensar a 320 grados por 20 segundos. Ya que haya sido prensado el diseño, lo vamos a dejar enfriar completamente antes de remover la película transparente. Y ahorita vamos a ver cómo quedó el diseño. Mira, queda hermoso, queda como si fuese parte de la tela. Lo que me encanta de estos prensados en DTF es que puedes prensarlos en cualquier color y en cualquier tipo de tela, ya sea algodón, poliéster, etc. Por ejemplo, esta playera es en algodón y este bolso Todd es de tela de canvas. Acá hice en un lado el prensado con un diseño en DTF y en la parte de atrás un prensado con diseño cortado con vinil textil termoadhesivo con brillo. Y estos dos últimos han sido prensados con diseño de sublimación en madera y madera prensada.
Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos estos suministros utilizados para este tutorial, así como también el de la nueva prensa térmica de la marca PYT Life. Me gusta esta prensa térmica para realizar todos estos proyectos. Es muy práctica y también es compacta. La puedes colocar en cualquier esquinita de tu cuarto de manualidades. Además se ve muy bonita. Espero que hayas disfrutado de este desempaque y revisión de la nueva prensa térmica de la marca PYT Life, así como también el tutorial de cómo utilizarla. Si te ha gustado este video, no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.